tal, mis queridos amigos? Dios los bendiga grandemente. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos regala de estar con ustedes aquí en esta clase, una clase de bendición de esta escuela de predicadores. Es por eso que les invito para que cada día se motiven más para compartir los mensajes con los amigos que más lo necesitan. A diario les estamos compartiendo una dosis en audio, ¿verdad?, de la palabra de Dios, y como siempre, una vez a la semana estamos aquí, con algunos inconvenientes en el camino, pero aquí estamos cumpliendo con nuestro Dios y por supuesto con cada uno de ustedes. Ahí donde están, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios. Querido Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por la sabiduría que hay en tu palabra y la compartes con nosotros. Ahora, Señor, al abrir tu palabra queremos que nos instruyas, queremos que nos capacites y que todo sea de bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, queridos amigos, el tema de hoy tiene que ver con la santidad en la Biblia. Hemos venido estudiando acerca de la ley de Dios, hemos venido estudiando de los ataques, hemos venido estudiando de algunos temas interesantes. En nuestro estudio pasado estuvimos hablando acerca del cielo azul, cuando el salmista dice: los cielos me cuentan la obra de sus manos, me anuncian, los días se hablan. Y estudiamos, y es un tema bastante interesante, ¿verdad? Bueno, la continuación de ese estudio para el día de hoy lleva por título la santidad en la Biblia. ¿Desde cuándo existe la santidad? ¿Cómo era en el Antiguo? ¿Cómo era en el Nuevo Testamento? Pero antes de eso, mis amados, yo quisiera invitarles para que abran conmigo sus Biblias en el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. En el capítulo 6 del libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 6, vamos a leer el versículo 18. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mira qué promesa tan grandiosa. Tenemos la oportunidad de tener a Dios, nuestro Padre, como Padre de nosotros. Pero también tenemos la oportunidad de ser sus hijos, de vivir con Él por siempre. Pregunto, ¿es una grande motivación, sí o no? Por un lado, Dios quiere ser tu padre, y por otro lado, Satanás se levanta como un padre de mentira, un padre de engaño. Pero tú y yo no somos hijos de mentira, tú y yo somos hijos de verdad. El mismo Señor lo dijo cuando oró: santifícalos a ellos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Santifícalos. La voluntad de Dios siempre es nuestra santidad. Y se lo dijo al Padre: por favor, en tu verdad santifícalos. Mientras que por otro lado, Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de él queréis hacer. Él ha sido un homicida, un transgresor de la ley desde el principio, no permaneció en la verdad, sino que es padre de mentira. Por un lado, entonces, la verdad va de la mano con la santidad, y es el deseo de nuestro Dios. Pero mira lo que dice el versículo que sigue. Usted dirá: pero ya se acabó el texto. No, el capítulo 7 es la continuación. Mira lo que dice el capítulo 7, el versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuál promesa? Pues obviamente que Él va a ser nuestro Padre y nosotros su Hijo, y vivir por siempre. Ya con estas promesas dice: limpiémonos de toda contaminación de carne, número 1, y de espíritu, número 2, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Quiero dejar las bases bien cimentadas. ¿Es el deseo tuyo y mío alcanzar las promesas? Si la respuesta es sí, entonces necesitamos fundamentar esas promesas, limpiando nuestra vida, nuestro ser, nuestra mente, nuestro cuerpo, limpiando todo lo que tenga que ver con inmundicia en nuestra vida, perfeccionándonos en la santidad, en el temor a Dios. ¡Qué maravillosa promesa! Es por eso que nos motiva a ser santos. Pero vamos a hablar un poquitico más. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Por iniciativa propia. Por iniciativa propia necesitamos limpiarnos. Esto no es un asunto que el pastor tiene que estar encima tuyo. Esto no es un asunto que el líder tiene que estar allí. Esto no es un asunto que si el esposo está viendo, si la esposa lo está viendo. No, querido. Esto tiene que ser por iniciativa propia. Pero no solamente iniciativa propia. Dios también te hace el llamado a que vivas en santidad. Mira lo que dice el libro de Pedro. Usted dirá: primera o segunda. Pues déjeme decirle primera.
Primera de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 15 y 16 dice: sino que como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Santidad, apartarnos para un servicio especial en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos como yo soy santo. Es decir, no solo es iniciativa tuya, querido. No solo es buscar el temor de Dios, sino que Dios en su palabra te está invitando, te está llamando a que reflejemos el carácter de Él en nuestra vida. Tenemos esa necesidad. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Hebreos lo dice: seguid la paz y la santidad con todos, sin la cual ninguno verá al Señor. Es decir, hay una necesidad, ¿verdad? Es necesario seguir la paz y la santidad. Y me gusta, porque es como un resumen. Dice: sin la cual ninguno verá al Señor. Además de eso, el camino para lograrlo, en el libro de Romanos, es un versículo bien conocido. El versículo 1 dice: así pues, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a vuestro Dios, con vuestro culto inteligente. Es decir, diariamente se presentaban sacrificios en el antiguo y ahora se usa un prototipo, un ejemplo, un símbolo de lo que era antes. A diario se sacrificaba el cordero, y la misma simbología hoy en día para el pueblo de Dios dice: presentad vuestro cuerpo como un sacrificio vivo, agradable, puro, santo. Esto no es de que es por naturaleza, no, hay que hacer sacrificios a diario. Pero alguien sale y dice: misericordia quiero y no sacrificio. A veces malinterpretamos la escritura solamente para seguir en la sinvergüenzura del pecado. No, queridos, aquí nos está invitando a un cambio diario, constante en nuestra vida. Como lo dijo el Señor en el libro de Levíticos, en el capítulo 20, el versículo 26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y mira lo que significa la santidad, y os he apartado de todos los pueblos para que seáis míos. La santidad tiene que ver con sentido de pertenencia, y Dios quiere que tú seas de Él, querido. A los de la derecha le dirá: venid, sos míos, son míos, sois míos. Y a los de la izquierda: apartaos, no les conozco, transgresores de maldad, infractores de la ley. Queridos amigos, la palabra de Dios es tajante. Y repito el versículo que está en Hebreos 12:14: seguid la paz y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. La santidad es elemental en la conservación de nuestra experiencia cristiana y de alcanzar también la vida eterna. Hemos llegado a la mitad de nuestra clase de este día. El mundo tiene que entender que Dios desea que seamos santos. Ahora quiero hacer un par de preguntas. ¿La santidad ha estado desde siempre? ¿Cómo era en el Antiguo Testamento? ¿Cómo era en el Nuevo Testamento? Además de eso, quiero mostrarte que la santidad va de la mano con la gracia y con la obediencia y el llamado que Dios nos ha hecho para servirle a Él. Mira lo que dice el libro de Timoteo. Usted preguntará: ¿primera o segunda? Pues déjeme decirle primera. Primera de Timoteo, no, segunda de Timoteo, capítulo 1, sí es el capítulo 1 y el versículo 9, mira lo que dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de todos los tiempos de los siglos. Es decir, desde antes, desde la eternidad, desde los tiempos de los siglos. Ya Dios había preparado, ya Dios había santificado, ya Dios había apartado, querido, un plan extraordinario para todos sus santos,
como lo dijo en Levíticos, yo quiero que sean míos, míos, porque les amo. La santidad es producto del amor. Ese Dios de amor quiere que tú decidas colocarte de qué lado de la historia y del lado ganador. Por eso Josué dice, yo y mi casa serviremos al Señor, es decir, decidimos ser santos para Él. Es por eso que Elías insta al pueblo y le dice, ¿hasta cuándo van a estar allí? Decídanse, si es Jehová, vengan con Jehová, y si es Baal, váyanse, pero decídanse, queridos. Además de eso, que es desde la eternidad, mira lo que dice el Antiguo Testamento, cómo era el símbolo de la santidad. Estudiamos ya la semana pasada lo que significaba el color azul en el santuario. Vamos a repetir un versículo que leímos el día anterior. Libro de Números, capítulo 15, el versículo 37 al 41. Mira lo que hace el enlace. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de ¿qué color? Azul. Y os servirá de franja para cuando lo veáis, os acordéis de todos mis mandamientos, para ponerlos por obra, no mirando en pos de vuestros corazones, de vuestros ojos, y que os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Dios siempre reclama el sentido de pertenencia por su pueblo, nunca te abandona. Y aquí recuerda que el azul tenía un símbolo especial y era acordarnos de los mandamientos. Ese era el propósito de Dios. Ahora, con esto en mente, veamos dentro de la simbología del santuario, había algo que tenía que ver con santidad, una lámina con grabadura de oro fino que decía santidad a Jehová. Pero vamos a ver un detalle que había allí. Libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 36 al 37, mira lo que dice. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Es decir, había una laminita, ¿ok? Y esta laminita que ellos tenían, tenía que decir santidad a Jehová. Ese era el símbolo de la santidad dentro de la figura y de la representación del santuario. Así como el cordero representaba a Cristo, así como los panes representaban la palabra de Dios, y así como cada cosa tenía un motivo por el cual estar allí, la laminita decía santidad a Jehová. Pero lo curioso no es que decía eso, lo curioso es lo que dice el versículo que sigue, el 37. Y la pondrás, la vas a sostener con un cordón de ¿qué color? Azul, querido, azul. Mira dónde aparece el azul. Y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, por decir un ejemplo, este elemento que decía santidad era sostenido con un cordón de color azul, y el azul representa los mandamientos. Pero supongamos que alguien llegue y dice, yo no quiero ese cordón con la santidad, entonces lo cortaba, y en el momento que cortaba el cordón que quitaba los mandamientos, ¿qué pasaba con la santidad? Se caía. Mira el símbolo tan extraordinario, es decir, lo que sostenía la santidad era apartarse para obedecer a Dios. Entonces al cortar el cordón, ya no hay mandamiento, se cae la santidad. En el antiguo ese era el símbolo también. Y hoy en día no ha cambiado, queridos. No hay santidad si no hay obediencia. Es más, el pueblo final que estará en esta tierra, la iglesia final, dice la Escritura que su característica es que son santos y guardan los mandamientos de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 14. Libro de Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 12. Dice la palabra de Dios así. Aquí está la paciencia de los santos, querido. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es decir, mira que el pueblo que pasó por la gran tribulación, por tantas vicisitudes, circunstancias difíciles, una característica es que se le llama santos y que guardan los mandamientos de Dios. Está la laminita de santidad y está el cordón azul, los mandamientos. Es decir, mis amados, desde la eternidad, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento,
La santidad va ligada a la obediencia a los mandamientos de nuestro Dios. Y si usted no me cree, hay un versículo muy famoso. Y este versículo está en el libro de Mateo, en el capítulo 7, desde el versículo 20 hasta el 23, dice: por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, la voluntad de Dios es necesaria para poder verle cara a cara. ¿Cómo así? Pues mira lo que dice el libro de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Y vamos a leer en el capítulo 4, el versículo 3, dice la palabra de Dios: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Mira, lo está diciendo claro, la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación. Tanto en el pasado, como en el medio, y como en el presente, y como en el final, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Pero el texto agrega algo más, y dice el texto: y que os apartéis de la fornicación. Tal vez alguno dice: yo no estoy fornicando, yo tengo mi vida bien. Pero déjame decirte, no solamente habla de la fornicación. Cuando vamos y estudiamos el término fornicación, es la palabra porneia, que es el mismo que aparece para la misma palabra de adulterio. Cuando voy a la escritura, mira lo que me dice el libro de Santiago. En el capítulo 2, el versículo 10 dice: cualquiera que guarde toda la ley pero ofenda en un punto es culpable de todos. Porque el mismo Dios que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Pero ahora, si no cometes adulterio pero matas, ya eres un transgresor de la ley. Es decir, cuando Dios dice la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, esa palabra que aparece ahí podemos traducirla como y que guarde sus mandamientos. Porque tanto ese mandamiento, que es el séptimo, comparado con los otros, están en la misma igualdad. Es decir, esa es una representación de toda la ley. El texto diría así: y la voluntad de Dios es que ustedes se santifiquen y guarden la ley del Señor, guarden todos sus mandamientos. Si tú no lo quieres entender, querido amigo, no sé el video hasta dónde llegue, ya es un asunto personal. Pero no hay manera de adulterar la Biblia. La palabra de Dios es clara, mis amados. Y esto es tan claro como el agua. Romanos 6:22 lo resume todo. Mira lo que dice Romanos 6:22. El 23 todo lo conocemos, ¿verdad? El 23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado, ¿cuál es el pecado? Transgredir la ley de Dios, separarse de Dios. Ahí radica todo, separarse de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 22. Termino con este pensamiento que encierra todo el estudio de este día. Mas ahora habéis sido libertados del pecado. Mira lo que está diciendo Dios. Habéis sido libertados, eres libre. ¿Ok? Número 1, el plan de salvación comienza con libertad. Y hechos siervos de Dios. La palabra siervos, doulos, esclavos, servidor. Lo primero que necesitas es recibir a Cristo como tu Salvador. Y lo segundo es tener una actitud de siervo, de servirle. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Mira, tiene que haber un fruto en tu vida. ¿Eres salvo por la gracia? Obviamente que sí, la gracia de Dios te salva. Él te llama para que le sirvas a Él. Hay dos señores, Satanás y Dios. Él quiere que le sirvas a Él, no a las tinieblas sino a la luz. No a un cielo negro sino a un cielo azul. Que andes en claridad, que seas un servidor de Él, que te apartes para Él, dice el texto. Y como fin, mira cuál es el final: la vida eterna. Entonces eres libre, eres llamado a servirle y tienes que vivir un fruto de santidad. Y por último, está prometida la vida eterna para ti. Lo mismo que dijo Hebreos: seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No hay vida eterna si no hay santidad. Y no hay santidad si no hay servicio. Y no hay servicio si no hay libertad en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús quiere libertar tu corazón. Él quiere obrar de una manera extraordinaria. Él quiere ser en ti eso que tú necesitas, eso que tanto te falta. Él quiere darte paz en el corazón. Es por eso que yo te invito, querido amigo, a que abras tu corazón a Dios, a que te des la oportunidad de recibirle, la oportunidad de ser su siervo y la oportunidad de vivir en santidad y esperar la vida eterna. Querido Padre, bendice a tus hijos y derrama tu gloria sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Queridos amigos, Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo estudio de esta escuela de predicación. Dios los bendiga. Recuerden quién estuvo con ustedes, su amigo Chivi Riascos, desde Colombia para todo el mundo. Nos vemos.